¿Alguna vez te has mirado al espejo y has sentido que la mujer que te devuelve la mirada es solo una sombra de quien podrías ser? ¿Has caminado por la vida sintiendo que tus pasos no dejan huella, que tu voz no resuena, que tus sueños son demasiado grandes para alguien como tú? Si alguna vez has dudado de tu propio poder, de tu capacidad para transformar tu realidad, este mensaje es para ti. Antes de continuar, si eres nueva en este canal, te invito a que te suscribas ahora mismo y actives la campanita para no perderte ningún contenido que podría cambiar tu perspectiva. Si este video resuena contigo, dale like y comparte en los comentarios un momento en que creíste en ti misma y viste cómo tu realidad comenzó a transformarse. Audrey Hepburn, esa figura etérea que trascendió la pantalla para convertirse en un símbolo de elegancia, fortaleza y humanidad, una vez dijo: «Nada es imposible. La palabra misma dice, soy posible». Esta frase, tan simple como profunda, encierra una verdad universal que muchas mujeres han olvidado. El poder de creer en una misma no es un lujo. Es el primer paso indispensable para cambiar nuestro destino. La mayoría de nosotras crecimos escuchando cuentos de hadas donde las protagonistas esperaban ser rescatadas, donde la belleza era el valor supremo y donde el final feliz dependía siempre de factores externos. Pero, luego, la vida real nos mostró un escenario mucho más complejo. Como diría la psicóloga Carol Dweck, experta en mentalidad de crecimiento, en un mundo que constantemente nos juzga y etiqueta, la creencia en nuestras propias capacidades es el recurso más valioso que tenemos. La batalla más difícil comienza en nuestra propia mente. Es ahí donde se libra el primer combate, donde se enfrentan las voces que dicen «no puedes», contra aquella voz interna que susurra «inténtalo». La filósofa Simone de Beauvoir lo expresaría así: «El día que una mujer pueda no amar con su debilidad sino con su fuerza, no escapar de sí misma sino encontrarse, no humillarse sino afirmarse, ese día el amor será para ella, como para el hombre, una fuente de vida y no un peligro mortal». ¿Por qué nos cuesta tanto creer en nosotras mismas? Carl Jung, el reconocido psiquiatra y psicoanalista, señalaría que muchas veces proyectamos nuestro poder en figuras externas porque nos asusta reconocer nuestra propia luz. Tu visión se aclarará solamente cuando puedas mirar dentro de tu propio corazón, diría Jung. Quien mira afuera, sueña. Quien mira adentro, despierta. Los conflictos internos que enfrentamos como mujeres tienen raíces profundas. La psicóloga Karen Horney identificó lo que llamó la tiranía del deber ser. Esa voz interna que constantemente nos dice que no somos suficientemente buenas, suficientemente inteligentes, suficientemente bellas, suficientes. Esta voz no es innata. Es el eco de mensajes que hemos interiorizado desde la infancia, mensajes que limitan nuestro potencial y nos mantienen en una jaula invisible. Audrey Hepburn conocía bien esta lucha. Nacida en una Europa devastada por la guerra, enfrentó desnutrición, presenció los horrores del nazismo y vio cómo su familia se desmoronaba. Cuando llegó a Hollywood, le dijeron que su nariz era demasiado grande, que era demasiado delgada, que su acento era demasiado marcado. Pero, como ella misma diría, las oportunidades no llegan, las creas tú. Eligió creer en sí misma cuando todos dudaban, y esa creencia cambió no solo su destino, sino la historia del cine y la moda. La psicóloga Amy Cuddy, conocida por su investigación sobre el lenguaje corporal y la confianza, afirma: «No finjas hasta lograrlo, finge hasta convertirte en ello». Cuando una mujer comienza a actuar como si creyera en sí misma, incluso antes de sentirlo completamente, el cerebro empieza a crear nuevas conexiones neurológicas que eventualmente transforman esa actuación en realidad. El filósofo Friedrich Nietzsche escribiría: «Aquel que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo». Cuando una mujer encuentra su propósito, cuando identifica aquello por lo que está dispuesta a luchar, su capacidad para superar obstáculos se multiplica exponencialmente.
Ya no se trata solo de creer que puede. Se trata de entender que debe, que su voz y sus dones son necesarios en este mundo. Uno de los mayores obstáculos para creer en nosotras mismas es el perfeccionismo, esa tendencia a pensar que si no podemos hacerlo perfectamente, mejor no hacerlo en absoluto. La psicóloga Brené Brown lo explica así. El perfeccionismo no es lo mismo que la búsqueda de la excelencia. El perfeccionismo es la creencia de que si nos vemos perfectos, vivimos perfectos y actuamos perfectos, podemos minimizar o evitar el dolor de la culpa, el juicio y la vergüenza. Audrey Hepburn, con su aparente perfección, comprendía esta trampa. Como ella misma diría, el verdadero secreto de la elegancia es simplemente ser tú misma. Michel Foucault, con su análisis del poder, añadiría otra capa a esta comprensión. Según Foucault, el poder no es algo que simplemente se posee, sino algo que se ejerce a través de relaciones y discursos. Cuando una mujer comienza a cuestionar los discursos que la han limitado, cuando comienza a ejercer su poder a través de nuevas narrativas sobre sí misma, está participando en un acto revolucionario. El psicólogo Martin Seligman, padre de la psicología positiva, introdujo el concepto de indefensión aprendida. Cuando experimentamos repetidamente situaciones en las que nuestras acciones no producen cambios, aprendemos a sentirnos impotentes. Muchas mujeres han interiorizado esta indefensión, creyendo que sus esfuerzos son inútiles. La buena noticia, según Seligman, es que así como aprendimos a sentirnos impotentes, podemos desaprender esa creencia y reemplazarla con lo que él llama optimismo aprendido. La transformación comienza cuando desafiamos nuestros propios límites autoimpuestos. Como diría la poetisa Maya Angelou, el valor es la virtud más importante, porque sin valor no puedes practicar ninguna otra virtud consistentemente. Se necesita valor para creer en una misma cuando todo y todos parecen dudar, cuando el camino parece demasiado empinado, cuando las voces de la duda interna gritan más alto que la voz de la esperanza. Audrey Hepburn nos mostraría con su vida que la verdadera belleza, la verdadera elegancia, viene de la autenticidad. La belleza de una mujer no está en la ropa que lleva, la figura que tiene o la forma en que se peina el cabello. La belleza de una mujer se debe ver en sus ojos, porque esa es la puerta del corazón, el lugar donde reside el amor, diría Audrey. Y ese amor comienza con amarse a una misma, con creer en el valor intrínseco que cada mujer posee. El filósofo Immanuel Kant hablaría de autonomía, la capacidad de gobernarse a sí mismo según principios racionales que uno mismo se ha dado. Para una mujer, la autonomía comienza con la decisión consciente de definirse a sí misma, de no permitir que otros dicten quién es o quién puede llegar a ser. Como diría Simone de Beauvoir, no se nace mujer, se llega a serlo. Y ese llegar a ser es un acto de creación continua, un acto que requiere creer en la propia capacidad de autodefinición. La psicóloga Jean Baker Miller, en su trabajo sobre las relaciones y el crecimiento, señalaría que las mujeres a menudo buscan conexión a expensas de su propio desarrollo. La creencia en una misma no significa aislarse de los demás, significa estar lo suficientemente conectada consigo misma como para poder conectar auténticamente con otros desde un lugar de fortaleza, no de necesidad. La transformación que ocurre cuando una mujer comienza a creer en sí misma es profunda y multidimensional. Como diría la antropóloga Margaret Mead, nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos pensantes y comprometidos puede cambiar el mundo. De hecho, es lo único que siempre lo ha hecho. Y ese cambio comienza con una mujer en un momento específico, decidiendo que su voz importa, que sus sueños son válidos, que su vida puede ser extraordinaria. La neurociencia moderna confirma lo que Audrey Hepburn intuía. Nuestros pensamientos crean nuestra realidad. Cuando una mujer cambia sus creencias limitantes por creencias expansivas, su cerebro comienza a crear nuevas conexiones neuronales. El neurocientífico Andrew Newberg lo explica así. Los pensamientos son reales, tienen masa física.
La energía de los pensamientos no se puede destruir. Como cualquier otra forma de energía, solo puede transformarse. El psicólogo Albert Bandura desarrolló el concepto de autoeficacia, la creencia en la propia capacidad para tener éxito en situaciones específicas. Según Bandura, la autoeficacia influye en cómo pensamos, nos sentimos y nos motivamos. Las mujeres con alta autoeficacia ven los desafíos como tareas a dominar, no como amenazas a evitar. Desarrollan un interés más profundo en las actividades en las que participan y se recuperan rápidamente de los reveses. Audrey Hepburn entendía esto. Para tener labios atractivos, habla con palabras de bondad. Para tener ojos hermosos, busca lo bueno en las personas. Para mantener la línea, comparte tu comida con los hambrientos. Diría. En estas simples palabras, Hepburn nos muestra que la belleza real, el poder real, viene de adentro hacia afuera, no al revés. La filósofa contemporánea Martha Nussbaum hablaría del enfoque de capacidades, argumentando que lo que importa no es lo que las mujeres tienen, sino lo que pueden hacer y ser con lo que tienen. La creencia en una misma amplía el espectro de capacidades, permitiendo a las mujeres imaginar y realizar posibilidades que antes parecían fuera de alcance. La transformación no es instantánea, es un proceso. Como diría la escritora Anais Nin, y llegó el día en que el riesgo de permanecer apretada dentro de un capullo era más doloroso que el riesgo de florecer. Cada pequeño acto de autoconfianza, cada momento en que elegimos creer en nosotras mismas a pesar del miedo, es un paso en ese florecimiento. El filósofo Aristóteles nos enseñaría que la virtud es un hábito, no un rasgo innato. La creencia en una misma también es un hábito que se cultiva con práctica diaria. Como diría la psicóloga Angela Duckworth, conocida por su investigación sobre la perseverancia. El talento cuenta, pero el esfuerzo cuenta 2 veces. Una mujer que cree en sí misma entiende que los reveses son parte del camino, no señales para abandonarlo. Audrey Hepburn, después de su carrera en Hollywood, dedicó los últimos años de su vida como embajadora de UNICEF, visitando algunos de los lugares más pobres y devastados del mundo. Como ella misma diría, a medida que envejeces, descubres que tienes 2 manos, una para ayudarte a ti misma y otra para ayudar a los demás. La verdadera creencia en una misma no termina en el éxito personal, sino que se expande hacia un propósito mayor. El psicólogo Viktor Frankl, superviviente del Holocausto, escribiría: entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestro poder de elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta yace nuestro crecimiento y nuestra libertad. Para una mujer, ese espacio es sagrado. Es donde puede elegir creer en sí misma incluso cuando todo parece conspirar contra esa creencia. La transformación más profunda ocurre cuando la creencia en una misma se convierte en un compromiso inquebrantable con la propia autenticidad. Como diría la psicóloga Clarissa Pinkola Estés en su obra Mujeres que corren con los lobos. La pregunta que muchas mujeres se hacen no es ¿qué quiero?, sino ¿para qué me han dado permiso? La mujer que cree en sí misma ya no espera permiso, sabe que su vida le pertenece. El camino no es fácil. Como señalaría la filósofa Hannah Arendt, lo que hace que la soledad sea tan insoportable es la pérdida del propio yo. Y sin embargo, es precisamente en esos momentos de aparente soledad cuando una mujer decide creer en sí misma a pesar de todo, que descubre su verdadero yo, no el yo social construido para complacer a otros. La psicóloga Carol Gilligan, en su trabajo sobre la moral y el desarrollo, encontró que las mujeres a menudo tienen una ética del cuidado que prioriza las relaciones y el bienestar de los demás. Esta orientación es valiosa, pero puede convertirse en una trampa cuando lleva a las mujeres a descuidarse a sí mismas. Creer en una misma significa incluirse en ese círculo de cuidado, entendiendo que el autocuidado no es egoísmo, sino la base necesaria para poder cuidar auténticamente de otros. Audrey Hepburn entendía esto cuando dijo: la palabra imposible solo existe en el diccionario de los tontos.
No se trata de arrogancia, sino de una profunda comprensión de que los límites que más nos restringen son a menudo los que nosotras mismas nos imponemos. Como diría la escritora Virginia Woolf, no hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente. La creencia en una misma no es un destino final, sino un viaje continuo. La psicóloga Judith Jordan, con su teoría de la mutualidad, nos recuerda que crecemos no solo a través de la autonomía, sino también a través de la conexión. La mujer que cree en sí misma puede formar relaciones más auténticas y mutuamente enriquecedoras porque no necesita a los demás para validar su valor. Y así, la transformación continúa expandiéndose como ondas en un estanque. Como diría la antropóloga Rita Arditi, cuando cambias la vida de una mujer, cambias el mundo. La mujer que cree en sí misma inspira a otras a hacer lo mismo, creando un efecto dominó de empoderamiento que trasciende generaciones. Para finalizar, recordemos las palabras de Audrey Hepburn. Para tener ojos hermosos, busca lo bueno en los demás. Para tener labios hermosos, pronuncia solo palabras amables. Y para mantener el equilibrio, camina con el conocimiento de que nunca estás sola. Creer en una misma no significa caminar sola. Significa caminar con la certeza de que, pase lo que pase, siempre tendrás tu propia compañía, tu propia fuerza, tu propia luz para iluminar el camino. Si este mensaje ha resonado contigo, te invito a que lo compartas con otra mujer que necesite recordar su propio poder. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuál ha sido ese momento en tu vida en que decidiste creer en ti misma y viste cómo tu realidad comenzaba a transformarse? Tu historia podría ser exactamente lo que otra mujer necesita escuchar hoy. Recuerda, cuando una mujer cree en sí misma, su destino ya no está escrito por otros. Comienza a escribir su propia historia, una página a la vez.